Muy buenas tardes, acá estamos de nuevo en Lecturas Compartidas. Este es un episodio especial en donde no hay un invitado, sino que vamos a tratar un tema recurrente en la literatura argentina, que es la violencia sobre el cuerpo del otro. Y el otro, acá escribámoslo con mayúscula, porque es el otro, el distinto, el diferenciado. Y es un tema que es bastante recurrente y insiste en varios textos. Yo tomé algunos que tienen que ver con mi lectura personal, pero seguramente mientras ustedes oigan, escucharán otros. No hay spoiler de los cuentos y las novelas que cuento para que a ustedes les dé ganas de leer y que sigamos esto de compartir lecturas. Y me gustaría que acá abajo ustedes pusieran los textos que ustedes conocen que tratan el mismo tema. Nos vemos en la despedida. El recorrido de obras va a ser escueto y debo aceptar que bastante personal. Seguramente ustedes, mientras yo les vaya contando algunos textos, ustedes recordarán otros que como lectores tienen, más allá de los que yo pueda mencionar. ¿Cuál es el tema? El tema es la recurrencia del asesinato del otro con mayúscula, en la literatura argentina, y de cómo este tema aparece una y otra vez. El asesinato muchas veces en las obras de literatura es político, en otros casos es social y muchas otras veces está en manos del Estado. La pregunta que queda después de pensar este tema y lo insistente con que se vuelve este tema en la literatura argentina es ¿cuál es la tesis? Esta tradición literaria argentina pone en manifiesto la dificultad que tenemos de pensar en el otro. Pero comencemos. Antes de que la Argentina exista, yo ya pienso en un texto. Un texto que habla sobre el canibalismo, escrito en alemán, por un navegante, viajante, cronista, llamado Ulrico Schmieder, en 1567. Verídica es descripción de varias navegaciones. El nombre es interminable. Pero la parte que me interesa es la parte que luego va a ser publicada como Viaje al Río de la Plata, en la cual cuento un hecho particularmente siniestro. Mucha hambre en Buenos Aires, 2 españoles deciden comerse un caballo. Son condenados a la horca, ahorcados en plaza pública y a la noche. Otros compatriotas deciden no desperdiciar la carne de sus hermanos y en una actitud muy católica se los comen. Es una escena que varios escritores van a retomar mucho tiempo después. Es una escena que se va a rememorar por la nitidez y la violencia que tiene esa imagen. La troupe civilizadora cometiendo el peor acto de barbarie, comiéndose a sus hermanos. Pero dejemos los civilizadores españoles, para hablar de alguna manera, por un rato y peguemos un salto y nos vayamos hasta Hilario Ascasubi, poeta gauchesco y antirrocista, que entre 1840 y 1850 va a publicar un poema, La Refalosa. Es la historia de una tortura contada en primera persona por el torturador, un mazorquero rosista, que le habla a su víctima o a su futura víctima de todo lo que le van a hacer sin ahorrarse ningún detalle. Esta obra ronda lo patético. Incluso podríamos pensar en el gore como estética, ¿no? Las humillaciones a las que va a ser sometido son descritas con lujo de detalles.
Imposible leer este poema sin que terminemos manchados por la sangre del unitario. Más o menos por la misma época, 1845, Sarmiento estaba publicando su Facundo, en donde va a describir el asesinato de Quiroga. Pero no quiero agregar este texto al resumen, si bien dejaría muchas cosas para analizar también interesantes. Entonces, directamente salto un cuento que puede dar cuenta de lo mismo, que es estos tumultuosos o torturosos tiempos. El matadero de Esteban Echeverría. Y en el matadero, luego de una despiadada y animalizada descripción del mundo bárbaro obviamente para Echeverría, que incluye la muerte de un niño inocente, en algo que parece ser el ritual de unos salvajes, irrumpe en este mundo la figura del culto civilizado, que será atrapado, torturado y violado. Nunca entendí muy bien por qué en las clases de literatura se desdibuja este último ultraje que se hace sobre el unitario. El unitario, ante tanto ultraje, termina muerto de bronca, desparramando sangre como en una película de terror japonesa. Para todos lados. Vayámonos entonces a un texto de Cancela, de 1919, Una semana de holgorio. Este texto narra los hechos durante la semana trágica, contado en primera persona desde un joven patricio que es confundido y encarcelado por supuestamente ser anarquista, que no lo es ni ahí. Lo que sí me interesa de este texto es un momento en el cual él ya se escapó y se encuentra con unos jóvenes patriotas que llevan una franja, una faja celeste y blanca, y que en honor a la patria los detienen a todos y terminan asesinando a un viejo cuando le dicen que se detenga y levante las dos manos, y el viejo levanta una sola porque era manco, y terminan asesinándolo ahí. Vámonos a 1947, cuando Borges y Bioy Casares se disfrazan de Bustos Domecq para publicar La fiesta del monstruo. Lo otro, que había ocupado corporalmente la ciudad de Buenos Aires y revelado la feroz ignorancia de los intelectuales. El monstruo, obviamente para Borges, es Perón, que arrea un grupo de celebrantes. Este cuento violento, narrado en primera persona y con muchas marcas de la oralidad, con un destinatario intratextual, con un nombre que casi es un cliché, la Nelly, describe en forma de secuencia una serie de hechos de antisemitismo y patrioterismo que Borges le adjudica al peronismo. Un panfleto violento, antiperonista y magistralmente escrito. Pero voy a saltar ahora al otro lado y voy a mencionar uno de los textos más grandes de la literatura argentina, y por qué no decirlo de la literatura mundial, ya que es la primera obra de no ficción publicada en 1957. Sí, en el 57, 8 años antes de que Truman Capote publicara Sangre Fría. Esta obra de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, es una obra increíble y una investigación más que increíble sobre los fusilamientos de José León Suárez, con un lujo de detalles y poniendo en evidencia la violencia del Estado. En 1968, Abelardo Castillo va a publicar un cuento breve y simple, llamado El Marica. En El Marica se pone en evidencia la violencia sufrida por un joven por su grupo de pares, porque él no puede demostrar una hombría que al final del cuento nos damos cuenta
de que ellos, los supuestos machitos, tampoco podían demostrar. Me gusta traer este cuento acá porque en 1998, o sea 20 años después de que fue escrito y reconocido el cuento, en una escuela de Rosario un grupo de padres se quejó con el ministerio y con diferentes instituciones porque una docente había decidido darlo en la clase de literatura. Por Dios. Eso es hipocresía, ¿no? ¿O me parece? Me voy a 1973 y a un cuento de Osvaldo Lamborghini que se llama Niño Proletario, en el cual se describe nuevamente en primera voz por parte de uno de los torturadores cómo un grupo de jóvenes tortura y viola con distintos elementos a un niño proletario hasta llevarlo a la muerte. Es uno de los cuentos más crueles que he leído en mi vida, y debo reconocer que aún hoy no puedo contener las lágrimas cuando lo leo. Pero vayamos al teatro y al 1981 y pensemos en Griselda Gambaro con una obrita cortita que se llama Decir Sí, en donde en cierta manera se expresa toda la violencia del Estado y de la sociedad en una escena tan simple como la de una barbería, un barbero y un cliente. Pero también podemos hacer un poco de historia y pensar en la mejor novela escrita sobre la guerra de Malvinas, que es la novela de Fowley, Los Pichiciegos, en donde la violencia no es solo la guerra, sino también la violencia es el otro, el que tendría que estar para cuidarme, ¿no? Pero nos vamos al 2007 y pienso en la violencia sexual y en lo que se esconde y en lo que se tapa, y pienso en Ciencias Morales, de Martín Cohen. Una escuela, el guayerismo de una preceptora controladora y las violaciones sucesivas y frente al silencio del otro, ¿no? Finalmente, como para mencionar una última, aunque podría seguir, en el 2012 Guillermo Sacomano publica Cámara Gesell, una obra cruel que habla desde violaciones, persecuciones tipo Gestapo por parte de la comunidad, hasta chicos que son quemados porque pertenecen a otro país, nada más, bebés quemados. No me quiero extender porque podría seguir ad eternum de las obras de literatura nacional que dan cuenta de una violencia, y son obras no menores, no estoy hablando de libritos de baja publicación, y todas estas obras hablan de una violencia ejercida con un otro, con el cuerpo del otro, contra el cuerpo del otro, sobre el cuerpo del otro. Mientras mencionaba obras, seguramente a ustedes se les pudo haber pasado por la cabeza muchas otras, y este repaso de la violencia como tema de la literatura nacional creo que no lo podemos desconocer. Porque es la violencia sobre un otro que no consideramos un semejante. Este tema viene para que pensemos y comprendamos nuestra historia de intolerancia, nuestra tradición histórica. Porque la literatura no es algo que crece como un hongo de manera espontánea. Es un objeto cultural que evidencia patrones de conducta no necesariamente conscientes. Porque leer es pensar, y pensar es pensarse. Pensarse un poquito más allá de la cotidianidad. Y porque si nos pensamos, podemos ser mejores. Bueno,
Hemos terminado un cruento relato de la literatura argentina y les dejo más que un texto para que puedan consultar y leer, porque es impresionante. Son textos hermosamente escritos que tratan un tema terriblemente cruel, que es la violencia. Y la violencia sobre el otro. La mayoría de ellos escritos en primera persona desde el violento, no desde el violentado. Tenemos que pensar, en cierta manera, cada vez que alguno de ustedes hace algún enunciado al estilo "a estos habría que matarlos", cuánto se ha puesto en manifiesto en la literatura respecto a eso. Vuelvo a insistir, lo que me interesaría serían los comentarios de ustedes, lo que me interesaría serían los aportes de ustedes. Este espacio pretende construirse en un colectivo y no simplemente en un enunciador individual. Pero bueno, no le pidas peras al olmo, decía un amigo mientras estaba sentado abajo de un palán. Namaste para todos y nos vemos la próxima entrega.